Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana de este día 17 de octubre del año 2025. Gracias le damos a Dios porque nos permite la vida y la oportunidad de poder meditar también en su santa palabra. En esta mañana vamos a meditar el tema que es Jesús se revela a los discípulos. El día de ayer meditábamos en el tema cuando los discípulos fueron iluminados. Ahora vamos a meditar según la historia, cuando ya se revela a ellos y pueden conocer que ese viajero extraño era su maestro. Pero antes los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta hora de la mañana porque nos permites la vida, nos permites la oportunidad de poder meditar en tu santa palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y también te suplicamos que nos ayudes a sentir el deseo de estudiar cada día más tu palabra. Sé, Señor, con cada uno de nosotros. Sabemos que somos indignos ante tu presencia, pero por los méritos de tu Hijo amado que murió en la cruz, te suplicamos que nos ayudes con tu Espíritu para seguir adelante. Dirige nuestras vidas para poder hacer tu voluntad. Bendice este programa y bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan. Que tu palabra sea como una semilla para que produzca frutos para una vida eterna. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios con este título: Jesús se revela a los discípulos. Lucas capítulo 24, el versículo 30. Vamos a continuar con la historia que hemos estado analizando durante esta semana. Dice así la palabra de Dios, Lucas 24, versículo 30 y también el versículo 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces se fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, qué interesante es tomar en cuenta la declaración del libro de Lucas. Hemos estado analizando de que estos hombres, dos de los discípulos de Jesús, bueno, decíamos en una de un día de esta semana que uno dice en la Biblia que era Cleofas, el otro no dice el nombre, pero iban hacia Emaús 13 kilómetros viajando, platicando, cuánto tiempo se llevaron caminando y platicando, pero no notaron de que se trataba del maestro. Y cuando llegan a la casa donde ellos iban a descansar, pues el viajero hacía que se iba de largo, pero ellos insistieron para que se quedara, para que comiera con ellos, que descansara. Esa insistencia les dio la oportunidad de reconocer que ese viajero era su maestro. De no haber insistido, se hubieran quedado con la duda, ¿quién era ese viajero que nos hablaba de esa manera tan maravillosa toda la escritura y las profecías mesiánicas con respecto a nuestro maestro? Pero por la invitación que le hicieron a pasar a la casa para poder descansar y comer con ellos, se dieron cuenta que cuando dice la Biblia que cuando ya estaba con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y les dio. Entonces ellos, al ver esa escena de cómo la forma de bendecir, las palabras que usaba, la forma que partía el pan, se acordaron que era la forma en que lo hacía su maestro, o sea, nuestro Señor Jesús. Hasta ese momento, dice la Biblia, y les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Escena, o qué pudieron haber sentido estos discípulos que andaban tristes por lo que había acontecido. Ellos decían, nosotros esperábamos que Él es el que iba a redimir a Israel, como una esperanza ya en el pasado. Pero cuando miran, ¿verdad?, y reconocen a Jesús, su corazón se alegró tanto, ¿verdad? Pero dice la Biblia en el versículo 31 que Él desapareció de su vista. Así que lo habían visto, habían platicado, estaban sentados a la mesa, pero en el momento oportuno, pues Él se fue.
Dice la lectura que corresponde para esta mañana de la matutina El Cristo Triunfante. Dice así esta lectura. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped, que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar y he aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclamaban a la vez: es el Señor Jesús, ha resucitado de los muertos. Esta fue la impresión, ¿verdad? Cuando Jesús se sienta a la cabecera de la mesa, toma el pan para bendecirlo, lo parte y les da. Ellos dicen, estaban asombrados y entre ellos exclamaron: es el Señor Jesús, ha resucitado de los muertos, exclamaron entre ellos, pero cuando vuelven a ver al viajero, dice, ha desaparecido. Dice la lectura, se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero ha desaparecido de su vista. Miran el lugar que ocupaba aquel cuyo cuerpo había estado últimamente en la tumba y se dicen uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Así que ellos estaban ahora haciendo conclusiones. ¿Te acordás? Le decía que cómo ardía nuestro corazón cuando él hablaba, explicaba todas las profecías mesiánicas, comenzando desde Moisés y todo el cumplimiento que han tenido hasta que se cumplieron de una manera exacta en Jesús. Ellos estaban asombrados y reconociendo, estaban armando como un mapa. ¿Te acordás todo lo que nos venía diciendo en el camino? Cuando ellos estaban asombrados y quieren arrodillarse para adorarlo, Jesús dice, ha desaparecido de su vista. Ellos no tomaban en cuenta las palabras que les había dicho Jesús, voy a resucitar. Ahora era el tercer día y ellos se van de viaje para otra aldea que era Emaús, que distaba no tanto, 13 kilómetros, pero para caminarlo, ¿verdad? Se ocuparon un par de horas para llegar hasta ese lugar y ahora estaban reconociendo y acordándose las palabras que Jesús les había enseñado. Qué interesante, hermanos, es notar, ¿verdad?, cómo estos discípulos en ese momento, ya era hora de la noche, tomaron una decisión. Pero vamos a leer qué dice la lectura. Pero teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre. Llenos de gozo, vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas de los discípulos, a los discípulos que están en la ciudad. Si bien la luna se ha ocultado, el sol de justicia resplandece en ellos. Sus corazones saltan de gozo, parecieran estar en un nuevo mundo. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Ellos, esa alegría cuando se arrodillan y quieren adorar a Jesús y ellos se dan cuenta, dicen, ¿te acordás cómo Jesús bendecía el pan? ¿Cómo lo partía, verdad? Y pueden ver las señales en las manos de Jesús. Dicen, es el Señor, aquel que ha estado en la tumba, pero ha resucitado. Tanta era la alegría, como dice aquí en esta lectura, las buenas nuevas que ellos querían comunicar a sus compañeros, ¿verdad?, a los demás discípulos, que desapareció el hambre, desapareció el cansancio de esta caminata, y aunque la luna, ¿verdad?, ya estaba en lo alto y había desaparecido la luz del sol, tomaron la decisión de tomar nuevamente el mismo camino por donde ellos habían llegado. No habían descansado nada, porque se sientan, sirven la cena. Cuando Jesús parte el pan se dan cuenta de que era el Maestro. En ese momento toman la decisión nuevamente de regresar para poder comunicar lo que Jesús se les había aparecido en ellos y lo que Jesús les había platicado durante el camino. Ahora dice la lectura. Cristo es el Salvador viviente. Ya no lloran su muerte, sino que se alegran por el Redentor que vive. Son portadores de la historia más maravillosa que se haya dado al mundo. Un mensaje de buenas nuevas que la familia humana ha de tener para el tiempo y la eternidad. Cristo ha resucitado de los muertos. Así que esa era la comunicación, ¿verdad? Esa era
el gozo de querer compartir con los demás. Todos estaban tristes, estaban encerrados por miedo a los judíos, pero ellos, no importó que fuera de noche, tomaron la decisión de empezar otra vez el camino. ¿Cuánto tiempo se llevaron? No sé, pero empezaron nuevamente hacia Jerusalén, hacia el aposento alto, para encontrarse con los discípulos y empezarles a contar esta historia de su experiencia con este viajero que resultó ser el maestro que había resucitado. Y esta comunicación, ¿verdad?, es la que tenemos que dar también nosotros, como lo dieron los discípulos. Cristo es el Salvador viviente. Ya no lloraban por la muerte, sino que se alegraban que su Redentor estaba vivo. Esos portadores de la historia más maravillosa son las que se siguen compartiendo hasta el día de ahora. Anunciar que Jesús vive y está intercediendo por cada uno de nosotros. Dice la lectura: en algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. A veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante, con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. Hermanos, recordemos, una de las promesas de Jesús que le dio a sus discípulos cuando les dio la comisión era: y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús hizo esa promesa de acompañarnos, aunque dice, como dice esta lectura, aunque los lugares o los caminos sean escabrosos o hayan rocas lisas para resbalar, pero siempre Jesús nos acompaña en el camino. Aunque a veces tropezando, pero el deseo de comunicar que Cristo resucitado debe también de estar en nosotros, como en aquellos dos discípulos que tomaron la decisión de regresar y comunicar estas buenas nuevas. Ahora dice: al llegar a Jerusalén, van al aposento alto, donde Jesús había pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte, dando instrucciones a los discípulos. Aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormirían antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor. Ahora, esa era la noticia. Cuando las mujeres llegan y dicen: hemos hallado el sepulcro vacío, pero Él ha resucitado. Ellos no creían a las palabras de las mujeres. Ahí estaban pensando, no sé qué horas eran ya de la noche, porque los dos discípulos que estaban en Emaús regresaron hacia Jerusalén 13 kilómetros. No sé qué hora podría ser, pero ellos sabían de que los discípulos no iban a estar dormidos, porque estaban meditando, pensando qué fue del cuerpo de Jesús, pero no pensaban de que Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Por eso ellos estaban tan ansiosos de comunicar que habían visto a su maestro. Ahora dice las últimas líneas: encontraron la puerta del aposento cerrada seguramente. Llamaron para que se les admitiera, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Así que, hermanos, podemos analizar la experiencia de estos discípulos. Van, encuentran la puerta cerrada, pero era lógico que iban a sentir miedo. Tienen que decir sus nombres para que les pudieran abrir esa puerta. Así que, hermanos, ellos, no importó la hora que fueran, pero fueron a comunicar de que Jesús está vivo. Ahora, queridos hermanos, nuestro deber, tener ese mismo espíritu, tener esa misma alegría y gozo de estos dos discípulos que fueron a Emaús, para poder ir, para poder viajar y comunicar a toda la humanidad que Jesús vive y Él está dispuesto, ¿verdad?, a darnos su mano para un día poderlo ver para una vida eterna. Hermanos, que el Señor pues pueda bendecirnos y al estudiar esta historia nos motive a poder colaborar en su obra. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos,
Agradecemos en esta hora de la mañana porque nos permites la vida. Nos permites la oportunidad de meditar en tu palabra. Te suplicamos que puedas poner ese deseo de comunicar que tu Hijo vive y poder hablar de tu Hijo Jesús. Úsanos como instrumentos en tus manos. Bendice este programa y bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana. Los invitamos para un próximo en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.